¿Y si te dijera que hay ciudades que gobernaron medio mundo y hoy están completamente abandonadas, cubiertas de arena o tragadas por la jungla? Porque mientras Roma sigue siendo Roma, hubo capitales que movían imperios enteros y ahora ni siquiera aparecen en Google Maps. Y lo más perturbador es que muchas cayeron en menos de 50 años. Mira, cuando piensas en grandes capitales, piensas en Londres, París, Nueva York, ciudades que llevan siglos siendo relevantes, pero la historia está llena de lugares que fueron el centro del mundo conocido y hoy son ruinas que la mayoría de la gente ni sabe que existen. Y no hablo de pueblitos perdidos, hablo de metrópolis de millones de habitantes que desaparecieron del mapa. Empecemos con la más brutal de todas, Ctesifonte. Esta ciudad, en lo que hoy es Irak, fue la capital del Imperio Persa durante más de 800 años, no 80, 800. Desde el siglo II a.C. hasta el siglo VII después de Cristo, este lugar controlaba desde Egipto hasta la India. Era más grande que Roma en su mejor momento, con palacios tan masivos que uno de sus arcos todavía está en pie y es más alto que un edificio de 10 pisos. ¿Y sabes cuánta gente vive ahí hoy? Cero, absolutamente nadie. Es un campo de ruinas en medio del desierto iraquí, donde ocasionalmente van arqueólogos y se vuelan la cabeza viendo lo que queda. La ciudad que fue el rival de Roma durante siglos, que sobrevivió a los partos, a los sasánidas, a docenas de guerras, cayó en el 637 cuando los árabes la conquistaron y simplemente decidieron que Bagdad era mejor ubicación. En 50 años pasó de ser la capital del mundo a estar completamente vacía. Pero ojo, porque lo que viene ahora es todavía más alucinante. Angkor, en Camboya. Esta no era solo una ciudad, era un complejo urbano más grande que Los Ángeles actual. En el siglo XII tenía más de 1 millón de habitantes cuando Londres apenas llegaba a 30.000. Tenía el sistema de irrigación más avanzado del planeta, templos que tardaban décadas en construirse, una economía que dominaba todo el sudeste asiático. Y entonces, entre 1431 y 1432, colapsa completamente. La jungla se traga la ciudad en menos de una generación. Los templos quedan cubiertos de árboles gigantes que literalmente rompen las estructuras desde adentro. Cuando los europeos la descubren en el siglo XIX, piensan que es imposible que humanos hayan construido eso, les parece obra de gigantes o aliens. Sinceramente, cuando ves fotos de Angkor Wat con árboles de 20 metros creciendo entre las piedras, entiendes por qué pensaban eso. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que todavía no sabemos exactamente por qué se abandonó. Las teorías van desde cambio climático, que arruinó el sistema de riego, hasta invasiones tailandesas, pasando por colapso religioso. Pero una ciudad de 1 millón de personas no desaparece sin dejar registros claros. Es como si Nueva York se vaciara mañana y en 200 años nadie supiera por qué. Ahora, el tema es que estas no son excepciones raras, pasa constantemente en la historia. Teotihuacán en México, una ciudad de 200.000 personas en el año 500, más grande que cualquier ciudad europea de la época, abandonada completamente en el 750. Nadie sabe quién la construyó. En serio, ni siquiera sabemos cómo se llamaba la gente que vivió ahí. Teotihuacán es un nombre azteca que significa lugar donde nacieron los dioses, porque cuando los aztecas la encontraron siglos después, estaba tan antigua y misteriosa que pensaron que solo dioses pudieron construirla. Y esto nos lleva a Petra, en Jordania. Esta ciudad no solo fue capital de los nabateos, controlaba todas las rutas comerciales entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Era básicamente el Amazon de la antigüedad. Todo pasaba por ahí. En su pico, en el siglo I a.C., era tan rica que tallaban palacios enteros en montañas de piedra rosa. No construían edificios, los esculpían directamente en roca sólida. ¿Y qué le pasó? Los romanos cambiaron las rutas comerciales marítimas y en 100 años Petra pasó de ser el centro del comercio mundial a ser irrelevante. La gente se fue, el desierto reclamó las calles y durante más de 1000 años el mundo occidental ni siquiera sabía que existía. Fue redescubierta en 1812 por un suizo que tuvo que disfrazarse de árabe para que los beduinos locales le dejaran entrar. Pero adivina qué, aquí viene el giro que cambia toda la narrativa. Todas estas ciudades tienen algo en común que nadie te cuenta. No cayeron por invasiones o desastres naturales, cayeron por economía. Ctesifonte murió porque Bagdad tenía mejor acceso al río. Angkor colapsó porque su sistema económico basado en arroz se volvió insostenible. Petra murió porque cambiaron las rutas comerciales. Teotihuacán probablemente cayó por colapso del comercio de obsidiana. Y esto es algo que me parece fascinante desde Behavioral Economics. Las ciudades no son eternas porque la gente construye cosas bonitas. Son eternas si siguen siendo económicamente relevantes. Roma sigue ahí porque siempre encontró nuevas formas de ser relevante, pero estas capitales muertas se volvieron obsoletas y la gente simplemente se fue. No hubo batallas épicas, no hubo apocalipsis, hubo cálculo económico frío. Ahora viene la parte oscura. Chang'an, la capital de la dinastía Tang en China. En el año 700 era la ciudad más grande del mundo con 2 millones de habitantes, más grande que cualquier ciudad que existiría hasta el siglo XIX.
Tenía mercados que vendían productos de 50 países diferentes. Era el final de la ruta de la seda, el centro del mundo conocido. Y entonces la dinastía Tang cae en el 907 y en menos de 200 años Chang'an pasa de 2 millones de habitantes a ser un pueblo de agricultores. 2 millones de personas se evaporaron. ¿A dónde fueron? Pues a nuevas capitales, a nuevos centros de poder. Porque cuando el poder político se mueve, la economía lo sigue y la gente sigue a la economía. Hoy, Xi'an está construida sobre las ruinas de Chang'an, pero no tiene nada que ver con la megalópolis original. Es como si excavaran debajo de Londres y encontraran los restos de una civilización 10 veces más grande que la actual. Los arqueólogos apenas han excavado el 1% de lo que fue Chang'an, porque la ciudad moderna está encima. Parecía que todo había terminado para estas ciudades. Una vez que pierden relevancia económica, no hay vuelta atrás. La naturaleza las reclama, la gente las olvida y en pocas generaciones se convierten en mitos. Ctesifonte, Angkor, Teotihuacán, Petra, Chang'an, todas siguieron el mismo patrón: auge, irrelevancia económica, abandono, olvido. Pero entonces pasa algo increíble en el siglo XX: el turismo. De repente, estas ruinas valen oro otra vez, pero por razones completamente diferentes. Angkor genera millones de dólares anuales para Camboya. Petra es el 80% del turismo jordano. Las ruinas de Teotihuacán son uno de los sitios más visitados de México. Estas ciudades muertas volvieron a ser económicamente relevantes 1000 años después. Y aquí viene el clímax que me vuela la cabeza. Estas ciudades fantasma nos están enseñando algo brutal sobre el presente, porque hoy tenemos ciudades como Detroit, que pasó de 2 millones de habitantes a 600.000. Gary en Indiana, que fue la capital del acero y hoy está medio abandonada. En España hay pueblos enteros que eran prósperos hace 50 años y hoy están vacíos. El patrón es exactamente el mismo que con Ctesifonte o Chang'an. Cuando la economía se mueve, la gente se mueve. Cuando una ciudad pierde su razón económica de existir, no importa cuán grande o importante haya sido, se vacía y pasa rápido, no toma siglos, toma décadas. Desde la perspectiva de Behavioral Economics, las ciudades son organismos económicos. No son las calles ni los edificios, son las redes de intercambio, de comercio, de valor que se crean ahí. Cuando esas redes se rompen o se mueven a otro lado, la ciudad física se convierte en un cascarón vacío. Las capitales del mundo que hoy están muertas no fracasaron por mala suerte, fracasaron porque dejaron de ser el nodo central de la red económica. Y lo más perturbador es pensar cuáles de nuestras ciudades actuales serán las Ctesifonte o Angkor del futuro. Con el cambio climático, con el trabajo remoto, con la automatización, ¿cuántas metrópolis actuales estarán vacías en 100 años? ¿Cuál será la próxima capital del mundo que la jungla o el desierto se traguen? La historia de estas ciudades fantasma no es sobre el pasado, es una advertencia sobre cómo funciona el poder económico y lo rápido que puede desaparecer todo lo que creías permanente. Comenta qué ciudad actual crees que será una ruina en 200 años. Nos vemos en el próximo.